Hola amigos, quiero agradecer a Katy Arango y representante del Nodo Colombia de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística y Crear Felicidad, que nos invita a este encuentro para compartir. Y me regalaron este tema, estoy estancado. Y inmediatamente mi mente funciona de esta manera. ¿Cuáles son los sinónimos de estos? Entonces estuve buscando y para estancamiento también hablamos de una detención, también hablamos de paralización, de parada, de embotellamiento, de inmovilización, de atasco, de sujeción, de anudamiento, de obstrucción. Katia me regalaba la palabra atorado. Es también un impas. Así que todas estas ideas, todas estas representaciones en cada uno de nosotros tiene una representación diferente, una vivencia asociada a esa representación diferente. Entonces me planteaba esto, llega alguien a una entrevista de coaching o de terapia y cuál sería mi decisión, por dónde ir si me plantea esto. Daniel, estoy atorado. Daniel, estoy estancado aquí. Entonces, me venía esta idea de David Grove, que cuando la gente nos regala una metáfora como esto, ¿no? Algo en su vida, salud, dinero, amor, actividad, dinero, relaciones, está detenido y estancado ese área de vida, en lugar de ir directamente a querer saber cómo está esa situación, yo iría preguntando acerca de la metáfora que implica el estancamiento. David Grove tiene esta idea de que cuando uno utiliza una descripción metafórica, está regalándonos el modo en que realmente está experimentando su vida en ese momento. Y esa metáfora, problema, es una metáfora incompleta de la experiencia que está teniendo. Lo que propone Grove en sus exploraciones de lo metafórico, yo me hago esta idea, ¿no? Cuando llega la persona y describe el problema en forma metafórica, es una descripción metafórica incompleta, pequeña. Y si utilizando la práctica de lenguaje limpio de David Grove, que ahora les voy a contar cuáles son las preguntas que él hace, utilizando este modo de no superponer nuevas capas a la experiencia de la persona, sino realmente comprender y guiar a la persona a que amplíe el zoom de su percepción del tema. En ese proceso de completar cómo es que eso funciona, cómo es que eso está funcionando en este momento, le permite a la persona vivenciar que se resuelve su tema. ¿Sí? Entonces, uno pregunta, estancado, ¿qué es esto de estar estancado? La pregunta que usa Grove es, ¿y qué tipo de estancado es esto? ¿No? Una pregunta rara en español. Y la gente dice, y estancado como, ¿qué
que estoy detenido y que nada se mueve a mi alrededor. ¿Y qué tipo de estoy detenido y no se mueve nada alrededor? ¿Qué más me podés contar de eso? Y es como si estuviese en un pantano y ese pantano me impide avanzar en este área de vida. Bien, lo que acaba de darnos, aún sin preguntar, otra de las preguntas claves es, ¿y eso cómo qué es? Y entonces la gente hace este puente. A mí se me da muy fácil el tema de lo metafórico, así que dentro del ejemplo aparecía esto del pantano. Pero alguien puede decir, estoy estancado como en la oscuridad. Y alguien puede decir, estoy estancado como agua de una sequía que está bloqueada. Muchas veces el estancamiento, cuando se vincula con agua, es como una experiencia del riesgo de que se va a podrir ese agua. Entonces, es diferente si yo estoy estancado en algo, si el proyecto es el que está estancado, si mi mente está estancada en una idea, si estoy estancado emocionalmente. Esta exploración de qué es lo que está estancado en un inicio, qué tipo de estancado es, y después trasladar esa experiencia que está teniendo la persona a una metáfora, que puede ser estas que decíamos, la oscuridad, el pantano, el agua detenida, el estar atrapado de los pies o estar atrapado de las manos, o que el pensamiento no puede avanzar más allá de cierto punto y muchísimas otras más. Entonces, hay una serie de preguntas. Yo me hice acá un machete para poder contarle. En Argentina, cuando ibas a la escuela y no tenías aprendido, te hacías unas anotaciones en algún lugar para copiarte en el examen. Y a eso en Argentina se le dice machete, ¿no? Eh, lo que uno averigua son las cualidades de esa metáfora, la forma de esa metáfora, la ubicación, a qué distancia está, en qué dirección, cuánto tiempo permanece, si aparece y desaparece, si es una metáfora que se extiende por mucho tiempo, el tamaño de esa metáfora y el tipo de movimiento que tiene. Entonces, para obtener todos esos datos, hay preguntas que hace Grove. Dice, ¿y por dónde podría estar este pantano? ¿Y hay algo más acerca de pantano? ¿Y qué podría haber dentro del pantano? Y ciertamente, si preguntamos dentro, podríamos preguntar qué hay fuera. Y entonces, ¿qué sucede? Y yo estoy ahí y camino con mucho esfuerzo, o a medida que voy descubriendo que hay piedras en el pantano, puedo ir pisando las piedras y moverme más rápidamente. Puedo ver que hay una orilla del pantano. ¿Y qué pasa después? Y bueno, voy caminando por las piedras, me acerco a la orilla y ahí puedo pisar dentro del pantano, pero en un terreno más seguro. ¿Y qué más? ¿Qué pasa después? Eh, y toda esta experiencia, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después en el tiempo? ¿Qué hay más allá del pantano? Todas estas preguntas van completando la descripción en tiempo y espacio de
eso que, utilizando la idea de Grow, es un problema porque simplemente no lo comprendo todavía. Tengo pocos elementos mal comprendidos y me pasa eso en la situación de vida. Tengo pocos elementos mal comprendidos. El expandir la metáfora, que no tiene ganchos emocionales, como sí lo tiene el hecho en sí que la persona quiere explorar, su relación de pareja, su relación laboral, sus experiencias personales. Entonces, la invitación es, en palabras de Grow, cuando terapeutas, médicos, coach reciben la información de la persona, mira, estoy estancado, inmediatamente usan sus propias metáforas para describir la situación de la persona. Sí, estás en shock, diría alguien. Otro dirá, sí, lo que pasa es que estás distraído. Sí, no, lo que pasa es que tenés una experiencia traumática de tu pasado y tenemos que sanar eso. La propuesta de Grow es dar la bienvenida a todo lo que llega. La intervención mínima es si esto fuera cómo o si esto fuera algo, ¿qué sería? Y entonces tenemos esa descripción metafórica de elementos de la naturaleza, de elementos de cuentos o historias mágicas, de descripciones de elementos astronómicos, el campo de juego que la persona elija para describir esa metáfora paralela a su experiencia, en este caso de estancamiento. Entonces, la propuesta es cada vez movilizarnos más en este mundo de modelar cosas en la programación neurolingüística, a tomar de los elementos que nos regala la persona y menos, por lo menos ese es mi camino en este tiempo, y menos enseñarle una capa nueva de información, una capa nueva estratégica, una nueva capa metafórica entregada por mí. En lugar de este formato de superponer capas a lo que la persona ya tiene, nos gusta pensar con mi amigo Leandro Molina, con quien investigamos y tenemos la intención de impulsar siempre los bordes de la programación neurolingüística, que es muy posible que esté tomando forma una programación de quinta generación. Tercera generación era lo más avanzado que habían generado los creadores. Sentimos que en los últimos años, con la llegada de mente holográfica, aparece una programación neurolingüística de campos, que eso no estaba operado de esa manera, y intuyo que la quinta generación de la programación neurolingüística va a tener que ver con esto que a Leandro Molina le gusta llamar la técnica sin técnica. Porque voy a poder estar asistiendo a quien viene a buscar ecos en mí y producir esto que me gusta a mí pensarlo como un coaprendizaje o como una co-sanación, porque en general el que viene y me plantea algo, de hecho que me planteen esto de estar observando los fenómenos de estancamiento, me invitó a qué cosas en mi propia vida están estancadas, ¿sí? Y me lleva a una muy rica exploración. Entonces les decía, esta nueva forma lo que haría es reconocer todos los fenómenos de conciencia que la persona construye para su dificultad y
invitarnos juntos a explorar todas estas expansiones del modelo que harán que el simple hecho de ver todo el modelo completo nos haga percibirlo ya no como un problema, una dificultad, un desafío, sino como algo en lo que me puedo mover con mucho talento, con mucha habilidad, con mucha fuerza, que surge de mis conocimientos y mis comprensiones, y no algo que alguien trae y me propone desde afuera, que puede ser maravilloso, como tantas cosas que a lo largo de los años los desarrollos de programación neurolingüística me brindaron y me permitieron hacer cosas, y al mismo tiempo comprender de que es tiempo de seguir expandiendo y reconocer cuáles son esos otros caminos para la programación neurolingüística. No me siento nunca satisfecho con lo que tengo, siempre tengo la curiosidad y la ambición de ir más allá, que es mi mantra. Entonces, la invitación es a esto. Si estamos en una experiencia de estancamiento, crear la metáfora de esto, qué tipo de estancamiento es, y a partir de las preguntas que tienen allí, y yo le voy a enviar las preguntas también a Katia, quizás haya una forma de hacerlas llegar a los que participen, esta posibilidad de enriquecer mi conciencia acerca de ese tema, enriquecer los elementos que describen ese tema para convertirme en un maestro de ese tema, en un maestro de fluir en las situaciones, ¿sí? Cuando me convierto en un maestro de fluir, entonces simplemente aplico esta habilidad de fluidez a cada situación de vida que la perciba como de estancamiento. Bueno, hasta allí mi intervención. Gracias por el espacio para contarles mis nuevas búsquedas y estamos en contacto hasta el siguiente cruce de caminos. Gran abrazo.